Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, muy buenas. Bienvenidos a este programa número 17 de Full Stack Podcast. Vamos a hablar esta semana, vamos a tener un programa bastante interesante. Me habéis pedido mucho hablar de Amazon Web Services. Parece ser que os interesa bastante el tema. Así que vamos a empezar a hablar ya un poquito más en detalle, no tan en líneas generales como hemos hecho hasta ahora, de algunos servicios de Amazon Web Services. Pero antes de empezar con el programa de hoy, me gustaría, esto es un poco disclaimer, no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero creo que puede ser interesante. Vamos a ver, si conocéis, estamos buscando, en la empresa en la que trabajo, estamos buscando desarrolladores. Estamos buscando desarrolladores sobre todo de Rails, de PHP y de Angular. Nos da igual, en principio, simplemente buscamos gente que tenga ganas de trabajar, ¿vale? Si tiene algo de experiencia, pues mejor que mejor. Así que si estáis interesados o estáis buscando trabajo o queréis aprender, porque estamos incluso buscando juniors para incorporación, sea tanto en Madrid como en Almería. Y según los perfiles estamos incluso abiertos a trabajo en remoto. Así que simplemente, si estáis interesados o conocéis a alguien que pueda estarlo, por favor que me envíe su currículum a info@antonioperez.pro, ¿vale? Y ya, ya me pongo yo ya en contacto con ellos y ya seguimos viendo un poco. Bien, esta semana estamos en los estudios centrales de Full Stack Podcast en Madrid y vamos a hablar, como ya he dicho, de Amazon Web Services. Bien, este programa de Amazon Web Services, vamos a hablar de los dos servicios que sobre todo creo que vais a utilizar más desde el principio y son sobre todo los servicios EC2 y S3. EC2 y S3 son los dos servicios que normalmente vaya a manejar y con los cuales, digamos, vaya a simular en cierta forma un servidor privado, un servidor privado virtual, un VPS. Vamos a empezar un poco describiendo cómo lo tenéis que plantear. Voy a intentar que sea bastante práctico el programa de hoy y que realmente no voy a dar una serie de características, o no me gustaría que el programa se centrara en dar una serie de características acerca de EC2 y de S3, sino que quiero ofrecer un poco una pequeña guía de cosas que tenéis que tener en cuenta cuando abráis vuestra primera cuenta de Amazon Web Services. Y, por supuesto, no cometáis los errores que ya hemos cometido mucho antes de vosotros, ¿no? Al principio, Amazon Web Services va a ser un servicio bastante agobiante porque esta es la cantidad de servicios, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, que realmente al principio puede ser un poco agobiante. Bien, normalmente cuando tú trabajas en Amazon Web Services no trabajas con todos los servicios de Amazon Web Services, trabajas con una serie de servicios dependiendo del proyecto y los requerimientos que tiene este proyecto. Pero estos dos servicios normalmente sí que los vas a utilizar siempre. EC2 es el servicio que, digamos, se encarga del cómputo. El servicio EC2 lo que te aporta es capacidad de proceso. Es como decir, te voy a poner una placa procesadora, te voy a poner un servidor con una serie de características, ¿no? O sea, una serie de memoria RAM, un procesador con tantos núcleos, con una disponibilidad determinada, etc. Y el servicio S3 lo que te va a dar va a ser espacio de almacenamiento. Es como si dijéramos el disco duro. Ves que combinando estos dos servicios, EC2 y S3, lo que tienes es prácticamente un servidor virtual para ti. A todos los efectos va a funcionar como un servidor virtual. Por lo tanto, por eso digo que estos son los dos servicios que vais a utilizar sobre todo de manera desde el principio. Son los dos servicios básicos en Amazon Web Services. Pero antes de entrar a profundizar un poco en estos dos servicios, hay un concepto que tenéis que tener bastante claro cuando vayáis a contratar o a abriros una cuenta en Amazon Web Services, y es el concepto de regiones y zonas de disponibilidad. Amazon, en realidad, no es un AWS, en realidad
no es un servicio mágico. O sea, realmente son máquinas físicas que están situadas en algún sitio. Por lo tanto, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta sobre todo es la región en la que vas a situar una aplicación determinada o un proyecto determinado. Normalmente, cuando tú reservas una máquina de Amazon Web Services, un EC2 o un S3, lo haces en una región. Estas regiones están distribuidas por el mundo y son normalmente pues, los principales data centers, son los principales centros de datos en los que vosotros vais a poder trabajar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Amazon Web Services ahora mismo tiene, no recuerdo el número exacto, pero vamos, tengo aquí apuntados, tenemos 5 regiones diferentes en Europa, 4 en Estados Unidos, una en Canadá, 2 en Japón, una en Corea, una en Singapur, una en Sydney, una en India y una en Sao Paulo. Claro, dependiendo de la zona en la que vayas a trabajar o sobre todo dependiendo de la zona en la que vayan a estar tus clientes, vas a tener que reservar una instancia o, digamos, contratar un servidor o contratar una instancia de EC2 en una de estas regiones. Una cosa que tienes que tener en cuenta, para empezar, son los servicios que hay disponibles en la región en la que tú quieras contratar. Normalmente, no debes saber que no todos los servicios están disponibles en todas las regiones. Hay regiones que ofrecen un tipo de servicio y que no tienen otro servicio. Os voy a contar el ejemplo, por ejemplo, aquí en Europa, ¿vale? Aquí en Europa tenemos cinco regiones diferentes, abiertas en este año a principios de 2019. Tenemos la región de Irlanda, con el data center en Dublín, en Irlanda. Tenemos la región de Frankfurt, tenemos la región de París, hay otra en Londres y otra que han abierto hace poco, no me acuerdo exactamente dónde está la quinta. Bien, pues bien, hay un servicio dentro de Amazon, por ejemplo, el Simple Email Services, que es el Simple Email, el servicio SES, que se encarga de gestionar los envíos de correo automatizados que hace tu aplicación, el típico correo en el que cuando alguien se registra en tu aplicación, pues le llega un correo, bienvenido y tal. O cuando alguien, por ejemplo, quiere cambiar su contraseña, normalmente lo hace también, le llega un correo. Bien, todos esos correos están totalmente automatizados. Y este tipo de correos, pues bueno, independientemente de servicios como SendGrid o MailChimp o algunos de estos, también son servicios que este servicio, Simple Email Service, pues te lo ofrece también en Amazon Web Services. Bien, pues este servicio, por ejemplo, en Europa, solamente está disponible en la región de Irlanda. En el resto de regiones vas a tener que, si por ejemplo, imagina que tú reservas una instancia de EC2 en París y luego quieres hacer envío de mails automatizados, vas a tener que contratar los dos en 2 regiones diferentes, con lo cual vas a estar trabajando, no es que sea un problema, se puede hacer bien, pero claro, ya es más lioso de cara a que en tu aplicación, por ejemplo, pues vas a tener que meter varias claves de API diferentes, tienes que trabajar con una clave pública y una clave privada para el servicio de París y los servicios que tengas en la región de París, por ejemplo, y otra diferente para los servicios que tengas contratados en Irlanda, lo cual, pues bueno, no es que sea el fin del mundo, pero sí que es cierto que te complica un poco y que te da un poco de coñazo. Entonces, simplemente no significa que el que debáis utilizar sea siempre el de Irlanda, pero sí que es algo que pienso que es interesante que tengáis en cuenta a la hora de contratar o de empezar a trabajar con Amazon Web Services. Eso es lo primero, el tema de regiones. Cada región, además, tiene una serie de zonas de disponibilidad. Esas zonas de disponibilidad es, normalmente Amazon, una de las cosas buenas que tiene es que te ofrece redundancia. Entonces, si por ejemplo una de las zonas de disponibilidad se cae, cada región normalmente suele tener alrededor de 3 zonas de disponibilidad. Eso significa que tu aplicación, si una de esas regiones de disponibilidad cae, las otras 2 la soportan. Pero bueno, eso es menos importante. Sobre todo, antes de contratar, revisad qué servicios tenéis. ¿Qué servicios son los que hay disponibles para la región en la que vosotros queráis contratar? Bien, vamos a empezar lo que es propiamente con los servicios de EC2 y S3. Estos 2 servicios, como ya he dicho, son los 2 servicios básicos que tienes dentro de
Amazon Web Services. Y son los servicios que normalmente siempre vas a usarlos. Es muy raro que utilices una instancia de servidor sin almacenamiento y también es muy raro que utilices almacenamiento sin un servidor. Aunque bueno, esto sí que puede darse. En primer lugar, hay una capa gratuita de Amazon Web Services que tú puedes probar durante 12 meses. Esta capa gratuita, voy a dejar un enlace en las notas del programa en la cual va a estar descrito exactamente todos los servicios que se incluyen en esta capa gratuita, ¿vale? Entonces, lo interesante ahora, tenéis que saber que esta capa gratuita te permite durante un año trabajar con una instancia de S2 de tipo T2 micro. Y creo que son también 5 o 15, no recuerdo exactamente, o 5 o 15 gigas de espacio en S3. Claro, durante un año tened en cuenta que si vosotros estáis simplemente haciendo pruebas o estáis haciendo o queréis probar el sistema o queréis probar en Amazon y tal, esta capa gratuita os va a permitir durante un año estar trabajando con una aplicación en producción, porque esto realmente, si metéis una aplicación en producción en una instancia muy pequeñita como puede ser una T2 micro, pues no vaya a poder dar soporte a un número de visitas brutal, ¿no? Pero una aplicación comercial en sí. Pero sí que te permite jugar y sí que te permite familiarizarte mucho con todo el entorno de Amazon Web Services. Y vamos a empezar con la información propiamente dicha de EC2. Bien, ¿qué es una instancia de EC2? Bien, una instancia de EC2, muy a grosso modo, podéis considerarla como una máquina, como un servidor virtual. Lo que es la parte de proceso de un servidor virtual. Estas máquinas, Amazon tiene instancias para aburrirte, o sea, yo no las conozco todas, pero tenéis desde instancias como la T2 Nano, que es la más pequeñita que yo he visto, que esta, por ejemplo, tiene una CPU virtual y una memoria RAM de 500 GB, de 0,5 GB. La T2 Micro es la siguiente a esta, que es la que incluye la capa gratuita, o sea que la capa gratuita creo recordar que es precisamente una CPU y 1 GB de RAM, lo que te está dando. Y luego hay instancias, o sea, ya hay auténticas bestias. Por ejemplo, tengo aquí apuntada la más grande que he visto, la P3DN24 Extra Large, que tiene 8 GPUs, 96 CPU virtuales, 768 GB de RAM y 256 GB dedicados a las 8 GPUs. Aparte, tiene 2 discos en espejo de 900 GB SSD. O sea, una brutalidad, una auténtica bestia parda, ¿vale? Claro, entre una y otra hay literalmente cientos de máquinas. Entonces, eso sería una instancia. Hay varios tipos de instancias también dentro de Amazon en función del uso que tú le vayas a dar para tu aplicación o tu proyecto. Las instancias más normales, las que normalmente se usan para proyectos más genéricos, son precisamente instancias de uso general, pero luego también tenemos instancias optimizadas para cómputo o instancias optimizadas para memoria y también tenemos instancias optimizadas para almacenamiento. Entonces, dependiendo de dónde vaya a estar la carga de tu aplicación, es algo que también puedes ver. O sea, si es una aplicación que te va a requerir mucho cómputo, tiene instancias que a lo mejor tiene instancias optimizadas para ese tipo de aplicación. Si es una instancia que va a estar utilizando mucha memoria, pues tiene otra. Luego, claro, todo esto dicho así suena genial, ¿no? Suena súper bien. Pero claro, todo esto lo primero que dice es, ¿y esto qué me va a costar? ¿No? Que esto, precisamente, el tema de costes en Amazon Web Services, en AWS, el tema de costes, hasta que empiezas a entender bien cómo funciona, es un tema complejo, porque Amazon tiene una cosa muy buena y es que solamente te cobran por lo que usas, pero como utilizas tantas cosas diferentes, pues a veces te lleva alguna pequeña sorpresa. Lo bueno es que solamente pagas por los recursos que estés consumiendo en un momento determinado. Por ello, para contratar estas instancias, normalmente
tú incluso puedes contratar una instancia de forma que digas, bueno, yo esta instancia la voy a utilizar solamente para desarrollo y este servidor pues la mitad del tiempo va a estar parado. En ese caso no te merece la pena reservar una instancia, puedes pagar por hora. Si tú hay una instancia que la utilizas solamente 8 horas al mes, pues puedes contratarla para pagar solamente esas 8 horas. Puedes pagar por horas directamente. Luego, claro, si va a ser un servidor de producción, normalmente no va a estar funcionando por horas. Si un servidor de producción normalmente va a estar funcionando de forma continua. Para esto tiene otro tipo de pago pues, de estas mismas instancias, que son instancias reservadas. Estas instancias reservadas son bastante más económicas que contratarlas por hora. Y claro, aquí el precio pues, va a variar dependiendo de la máquina que quieras reservar. Si es una máquina chiquitita, pues será más económica. Y si es una máquina grande, pues lógicamente va a costar más dinero. Luego, puedes contratar también hosts dedicados, que estos sí que son servidores físicos exclusivos para ti. Esto es un servidor dedicado de toda la vida. Una máquina y esa máquina va a estar reservada para ti, ¿vale? Este es otra forma de contratar la instancia. Y luego también tienes lo que se llaman instancias de spot. ¿Qué es esto? Estas instancias de spot tienen, lo que hacen es que se alimentan de la capacidad informática que haya sobrante en cada momento de EC2 y tiene unos descuentos muy, muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de instancia pues no es algo continuo. O sea, si tienes una aplicación que va a requerir en momentos determinados de una serie va a necesitar una capacidad de cómputo determinada, pues claro, estas instancias de spot no te garantizan que tú puedas disponer de esos recursos en un momento dado, sino que simplemente va cogiendo pues del sobrante que va teniendo otras máquinas de Amazon Web Services en un momento, pues te van dando el sobrante. Claro, aquí tienes descuentos de hasta el 90% en el precio, pero claro, este tipo de instancias de spot puede estar indicada a lo mejor para ejecuciones o para aplicaciones que realmente no necesiten imaginad, tenéis que resolver una serie de cálculos, pero son cálculos complejos que van a llevar mucho tiempo, que requieren bastante cómputo, pero realmente te da igual que tarde un día o que tarde una semana. O te da igual de decir, mira, me da lo mismo que me lo haga el lunes o me lo haga el martes. La cuestión es que necesito que me lo haga. Y a un precio muy económico. Entonces, claro, de esa manera, pues se van a repartir, va a ser Amazon el que te asigne una serie de recursos determinados por un tiempo cuando a ellos les parezca, cuando ellos tengan ese cómputo sobrante o cuando tengan esa capacidad que pueden dártela a ti. Mientras tanto, pues vas a tener que estar esperando. Bueno, y esto es lo más relevante en cuanto al servicio EC2. En realidad, estamos hablando de un servidor virtual, o sea que no es tan diferente, aunque lo parezca, no es tan diferente de cuando contratamos un servidor virtual para alojar una serie de webs, ¿vale? Bien, vamos a empezar a ver todo lo relativo al servicio S3. El servicio S3, como ya hemos dicho, es el servicio de almacenamiento. De hecho, S3 en realidad es Simple Storage Service, ¿vale? Servicio de almacenamiento simple. Bien. Esto es, pues, básicamente un disco duro en la nube. No tiene mucha más historia. Un disco SSD, eso sí. Todos los discos que te ofrecen ya, todo el almacenamiento que te da en la nube Amazon son discos SSD. Y te ofrece una durabilidad de los datos del 99,9999119%. Prácticamente el 100% de durabilidad de los datos. Y luego tiene una gran ventaja, y es que solamente pagas, al igual que con la instancia solamente pagas lo que estás utilizando, aquí solamente pagas el espacio que estás ocupando. Aquí el precio que te va a dar Amazon normalmente es precio por giga ocupado. Con lo cual, creo recordar que estaba en torno a 12 céntimos o a 15 céntimos por giga. Pues simplemente por esos 15, si ocupa 1 giga, Amazon te va a cobrar 15 céntimos al mes. Ni más ni menos. ¿Cómo se organiza la información? Bien, la información en este servicio en S3 se organiza en buckets. ¿Qué es un bucket? Pues digamos que un bucket
podríamos asimilar, podríamos, digamos, nombrarlo como si fuera un disco duro, ¿vale? O una carpeta, o como queráis. Estos buckets, una cosa importante, es que cuando tú generas un bucket en S3, el nombre del bucket tiene que ser único para la región en la que estás trabajando, ¿vale? Estos buckets van a ser simplemente pues, los contenedores de información. Aquí es donde vosotros vais a guardar los distintos archivos. Dentro de cada uno de los buckets, tú puedes darle la estructura de carpetas luego que tú quieras. La forma de organizar los archivos ya es cuestión tuya, como con cualquier disco duro en la nube o con cualquier cosa. Estos buckets son para información que nosotros vamos a utilizar tipo disco duro. Amazon también te ofrece dentro de S3 un servicio específico para backups que se llama Glacier. S3 Glacier. Bien, pues la información en los buckets de Glacier ya no se llaman buckets, ya se llaman vaults, ¿vale? Estos vaults son, digamos, grandes baúles de información, ¿no? Que es donde vamos a almacenar nuestras copias de seguridad, y aquí estamos hablando ya de que queremos hacer copias de seguridad de grandes cantidades de datos. Aquí ya sí que estamos hablando de o bien muchos gigas, cientos de gigas, o bien teras de información, ¿vale? Bien, vamos a describir los distintos tipos de almacenamiento que podemos tener con este servicio, con S3. Porque no solamente tenemos los servicios estándar y el servicio de copias de seguridad, sino que hay una serie de servicios que pueden ser bastante interesantes de cara a gestionar sobre todo los costes de la plataforma. En primer lugar, lo que tenemos es el almacenamiento estándar, el almacenamiento S3 estándar. Esto es manejar un disco duro conectado por USB. Y es exactamente igual. Claro, aquí lo que tenemos es que la disponibilidad de los datos es totalmente inmediata, la latencia es muy baja y el nivel de procesamiento es muy alto. Además, toda esta información está totalmente respaldada. O sea, aquí realmente yo siempre digo que normalmente si se pierde la información que tienes en Amazon, seguramente no sea el principal problema que has perdido esa información, sino que han bombardeado con bombas nucleares o algo así, ¿no? Normalmente si esta información se pierde, creo que vas a tener problemas más graves que se te haya perdido la información de S3. Bien, lógicamente, este almacenamiento estándar es el más costoso, lógicamente es el más caro, el que más dinero te va a costar por giga. Bien. Aparte de este almacenamiento estándar, también tenemos un tipo de almacenamiento de acceso poco frecuente. Lógicamente, este tipo de almacenamiento poco frecuente es un almacenamiento más barato, es un almacenamiento que aproximadamente te cuesta la mitad que el estándar, pero está pensado para datos que no se acceden mucho, ¿vale? No se acceden mucho, pero si se acceden en un momento determinado se necesita tenerlo de forma inmediata. No queréis esperar para poder obtener esos datos. Entonces, este almacenamiento es más barato que el otro, pero te cobran una pequeña cantidad cada vez que se accede a esta información, según el tamaño al que accedas, claro. Entonces, es prácticamente la mitad de barato que el almacenamiento estándar, pero tienes que tener en cuenta que cada vez que accedas a estos datos te van a cobrar una pequeña cantidad. Así que bueno, ahí ya es cuestión tuya que calcules qué disponibilidad necesitas de los datos, si va a ser información a la que se acceda mucho o a la que no se acceda demasiado. Bien. Pero bueno, puede ser interesante contratar este sistema de información, este sistema de almacenamiento de acceso poco frecuente. Otro sistema además nuevo que ha aparecido ahora se llama el S3 de capas inteligentes. Este es un servicio nuevo. Este servicio lo que hace es que de forma automática te va a optimizar el coste desplazando tus datos a la capa de acceso más rentable. Por ejemplo, los datos normalmente tú los tienes en almacenamiento estándar, pero si durante 30 días no se accede, estos datos pasan a acceso poco frecuente, de forma automática. Y luego,
si en algún momento se accede a cualquiera de estos datos, automáticamente estos datos pasan a estar de nuevo disponibles como almacenamiento estándar, ¿vale? O sea, automáticamente va moviendo tus datos entre la capa de acceso poco frecuente y la capa de almacenamiento estándar. Claro, esto optimiza también bastante tus costes y hace sobre todo pues, que no te tengas que preocupar de si accedes más o menos a la información. El propio servicio busca la forma más, digamos, la forma óptima de almacenar tus datos y que tus costes pues sean lo más reducidos posible. Claro, este servicio tiene un pequeño coste por la monitorización y la automatización del desplazamiento de la información de una capa a otra. Este coste en concreto es de 0,25 céntimos de dólar por cada 1000 objetos archivados, por cada 1000 objetos que tú tengas almacenados. Estos objetos pues son básicamente los archivos que tengas. Si tienes 100.000 archivos, pues te van a cobrar 100.000, a cobrar 25 céntimos al mes por este servicio. Pero claro, ya dependerá del volumen de información que tú manejes. Es un servicio bastante interesante, ¿eh? Es un servicio bastante interesante. Como os comentaba antes, hay otro servicio que es específico para copias de seguridad, el servicio S3 Glacier. Este espacio es un espacio de almacenamiento muy barato, pensado específicamente para que archives copias de seguridad. Claro, estas copias de seguridad tienes que tener en cuenta que son archivos a los que normalmente no vas a acceder. De hecho, esta información no va a estar disponible de forma inmediata. Aquí, este servicio, mientras tú tengas tu copia de seguridad, te va a costar muy poco, pero cada vez que tú quieras recuperar información de estas copias de seguridad, sí que te van a cobrar por esta recuperación. Y el coste de esa recuperación va a depender en función del tiempo en el que necesites tener esta información disponible. ¿Qué significa esto? Pues que tú, por ejemplo, si quieres tener la información disponible en menos de una hora, este servicio de recuperación va a ser más caro que si no te importa tenerlo disponible en 5 horas o si no te importa tenerlo disponible en 24 horas. Cuanto mayor sea el tiempo que estés dispuesto a esperar, lógicamente más barata va a ser la recuperación de esos archivos. Y esta recuperación te la van a cobrar por giga que tú quieras recuperar, no por el tamaño que tú tengas del vault, ¿vale? Y por último, hay un nuevo servicio que estará disponible próximamente también de almacenamiento para backups, que se llama S3 Glacier Deep Archive. ¿Vale? Este servicio es más barato que Glacier para almacenamiento de datos a largo plazo. Y esto de a largo plazo es muy importante porque este servicio está enfocado a empresas o servicios que almacenan grandes cantidades de datos por normativa durante tiempos prolongados, ¿no? Imagina la administración, ¿no?, que está obligada a mantener pues no sé, información durante 3-5 años por normativa. O bancos que necesitan tener datos almacenados de los clientes durante 8-10 años. Y es un servicio que está sobre todo enfocado a sustituir al almacenamiento en cintas magnéticas. Entonces, este servicio, lógicamente, es un servicio más barato que el servicio de backup estándar, pero que también requiere de un mayor tiempo de recuperación. No es un servicio en el que la información esté disponible. Así que si, por ejemplo, en alguna de vuestras empresas vosotros necesitáis almacenar una serie de datos durante X tiempo, pero no queréis que ocupe todo el espacio del mundo en el almacén o en un artillo o en cualquier cosa que siempre se puede estropear o se puede perder esa información, pues este servicio la verdad que es bastante interesante para vosotros. Hay un punto muy importante en S3 que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y es que, aparte del tipo de almacenamiento que estéis utilizando, hay un coste que viene asociado a S3 que de primera normalmente o no conoces muy bien o no piensas que va a ser tan caro, como es el coste sobre todo de las transferencias de datos. En Amazon Web Services te van a cobrar, para acceder a tus datos te van a cobrar tanto por el número de peticiones que hagas. Y cuando hablo de peticiones hablo de
de put, post, patch y delete, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el coste de las peticiones sí es verdad que es un coste muy, muy, muy reducido. A no ser que tengáis una cantidad de peticiones exageradamente alta, este coste va a ser prácticamente irrelevante. Pero el coste que sí que tenéis que tener muy en cuenta es un coste de transferencia de datos, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis mucho más claro, ¿no? Imaginad los archivos, los episodios de un podcast, los episodios de este podcast. Os ponéis a echar números y veis que en S3 el almacenamiento de esos datos es muy barato, porque claro, son archivos que al fin y al cabo, para llenar 1 giga con episodios de un programa, digamos que como mínimo, yo que sé, lo normal, en un podcast normal, para llenar el giga, tu 15, 20 episodios, entre 10 y 20 episodios vas a poder almacenar con 1 giga. Este giga, claro, si te cuesta 12, 15 céntimos al mes, pues dices, joder, es bastante asumible. ¿Qué ocurre? Tened en cuenta que estos episodios después la gente se los descarga. Y ahí es donde viene el coste. Porque el coste de la transferencia de estos datos en AWS sí que es un coste nada despreciable. De hecho, es un coste que tenéis que tener muy en cuenta porque prácticamente si los datos van a ser datos de alta disponibilidad y que la gente vaya a estar descargando o que la gente necesite descargar, realmente tenéis que evaluar muy bien hasta qué punto merece la pena, ¿vale? Este servicio. El tema de la transferencia de datos siempre ese coste que normalmente no suele tenerse en cuenta y con el que te lleva el primer susto. Así que tened en cuenta eso, ¿vale? Que es bastante importante. Y luego hay otra cosa que también podemos tener bastante en cuenta a la hora de optimizar nuestro uso de S3 y es que se pueden establecer políticas para el ciclo de vida de los datos. ¿Qué significa esto? Bien. Nosotros podemos crear una serie de reglas para que ciertos datos, por ejemplo, pasen de almacenamiento estándar a Glacier si no se accede a ellos durante un determinado tiempo. Y de esta manera pues, vamos a conseguir reducir bastante los costes. Imaginad, básicamente lo que hacía el servicio nuevo que se ha incluido de capa inteligente de S3, pero hecho por nosotros. De momento que un dato, por ejemplo, no se haya utilizado o una serie de datos no se haya accedido en S3 estándar durante 6 meses, pues en ese momento vas a coger y me lo vas a llevar a Glacier. O estos datos que a día de hoy sí que necesito tener disponible, todos los datos que yo ponga en esta carpeta, después de 1 año, automáticamente los vas a convertir en un backup, porque por lo que sea, después de 1 año tú no vas a necesitar utilizar más esa información. Así que, bueno, espero que haya quedado un poco claro estos dos servicios de Amazon, que son bastante básicos y que si empezáis a trabajar con Amazon Web Services vais a utilizar seguro. Así que mi recomendación en cuanto a esto es que os abráis una cuenta gratuita con un correo electrónico, que aunque os pidan los datos de la tarjeta no os van a cobrar nada. Yo lo he probado, llevo bastante tiempo ya trabajando con AWS y es bastante fiable. Y jugad, simplemente jugad. Tened cuidado, no vayáis a incurrir en gastos, cogeros la cuenta con la capa gratuita, no vayáis a coger, por ejemplo, una instancia que no sea la T2 Micro, porque entonces sí que os van a cobrar. Y tened cuidado de no pasaros con la información. Luego también, el primer giga de transferencia de datos también es gratuito, creo que también viene incluido en la capa gratuita, con lo cual, para hacer pruebas y para familiarizaros con el entorno, se puede decir que durante 1 año es gratis, ¿vale? Pero con cuidado no vayáis a incurrir en costes. Y cómo no, vamos a hablar también hoy de la herramienta de la semana. Esta semana, la herramienta que os traigo, espero poder en breve grabar un programa completo porque la verdad es que lo merece. Y precisamente quiero grabar el programa con la gente que la ha desarrollado. Se trata de una herramienta cuyo nombre es Runnerty. Os dejo en las notas del programa también el enlace a runnerty.io. Y es una herramienta realmente muy útil. ¿En qué consiste Runnerty? Bien, Runnerty es un orquestador de procesos.
es algo que nos va a facilitar muchísimo, un pequeño paquete de Node que nosotros vamos a dejar funcionando y que nos va a facilitar mucho la vida para tareas que normalmente son bastante repetitivas y que dependiendo del lenguaje tenemos que integrar de una manera u otra. Pues bien, Runnerty estas integraciones nos las hace de manera automática. Con estas integraciones estamos hablando desde envío de correo electrónico, publicaciones automáticas en Twitter, generación de documentos en PDF y acceso a bases de datos MySQL. O sea, Runnerty ya tiene bastantes ejecutores, tiene bastantes triggers, tiene bastantes notificadores automáticos que te conectan Runnerty con un montón de tecnologías que ya existen. O sea, con Firebase, con AWS, con Redis, con Twitter, con Slack. Todo este tipo de integraciones ya Runnerty tiene los bloques o los módulos que te lo permiten. Y una cosa muy interesante es que Runnerty es totalmente agnóstico al lenguaje, ¿vale? Runnerty da igual que tú estés utilizando PHP, que estés utilizando Python, que estés utilizando JavaScript. Es compatible. Tú al final estás haciendo prácticamente peticiones a un API y directamente, además un API que vas a... Y una cosa que es súper interesante también es que es de código abierto. O sea, es de código abierto. Todos podéis... En las notas del programa voy a dejar precisamente el enlace. Vais al repo de GitHub, instaláis Runnerty y lo tenéis funcionando en un pispas. Es realmente muy, muy, muy sencillo y realmente hay cosas en las que os puede solucionar muchas horas de desarrollo, muchísimas horas de desarrollo. Como ya os he dicho, dentro de poco espero hacer un programa completo con los desarrolladores de Runnerty. Lo hemos hablado ya varias veces, solamente estamos terminando de cuadrar agenda. Y mientras tanto, sí que os voy a dejar, ya os digo, runnerty.io. Echadle un vistazo porque es una herramienta que es realmente muy, muy, muy útil. Vamos, totalmente recomendada por mi parte. Echadle un vistazo cuando podáis. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Creo que ha sido un programa intenso hablando de Amazon Web Services. Espero que os haya resultado interesante. Yo he intentado que sea lo más ameno posible y he intentado no perderme demasiado en los detalles, aunque bueno, todos sabéis ya, si me estáis siguiendo desde hace algún tiempo, que tiendo a divagar en ocasiones. Espero que no haya sido así. Lo dicho, muchísimas gracias por estar una semana más en Full Stack Podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Y espero que la semana que viene seáis aún más los que estáis ahí escuchando este programa. Muchísimas gracias por todo el feedback. Os voy a dejar los datos de contacto, como siempre. El podcast lo podéis encontrar en mi web, antonioperez.pro. A mí podéis contactarme en info@antonioperez.pro o podéis también contactarme por Twitter en @apcano1978. Y recordad el llamamiento que he hecho al principio del programa. Si conocéis, estamos buscando desarrolladores, necesitamos desarrolladores para un par de proyectos, para proyectos bastante interesantes en la empresa. Si conocéis a alguien, enviadme a alguno, o bien me contactáis por Twitter, o bien me enviáis un correo electrónico, o ponéis en contacto conmigo a la persona que le pueda interesar. Un abrazo, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.